Bueno, muy buen partido de tu equipo, habéis plantado cara al Ros Casares, los 3 primeros cuartos habéis estado ahí. ¿Crees que si el partido hubiera tenido 5 minutos más hubierais acabado ganando? No lo sé, yo creo que teníamos ya muy poquita gasolina. O sea, no es que nos hayamos vaciado en la primera parte del partido, pero bueno, la exigencia que tiene jugar contra Ros Casares a nivel físico, a nivel mental, a nivel de no cometer errores y de que ellas no te castiguen esos errores, nos obligaba a un desgaste importante. Entonces, bueno, era un poco el llegar a mitad de la segunda parte, no con el partido roto absolutamente y unos guarismos que bueno, hiciera a todo el mundo bajar los brazos, ¿no? Esto lo hemos conseguido, hemos competido, creo que hemos propuesto un partido como más lento, más ralentizado, cambiando defensas, intentando controlar un poquito su juego interior y bueno, lo hemos conseguido. Lo que pasa que al final pues aparecen los detalles de calidad, de experiencia y de todo y bueno, ahí está el marcador final. La buena defensa les ha hecho mucho daño, ha evitado que metieran muchos balones a las interiores, es un poco una de las armas del Ros, ¿no? ¿Habéis podido...? Sí, bueno, no hemos querido ir a un cuerpo a cuerpo, básicamente porque teníamos todas las de perder, entonces nos hemos centrado más en defender espacios, en fintar mucho a las jugadoras en el tiro exterior, crearles dudas. Sabemos que todo el juego de ellas, o casi todo, pasa por el juego interior y a partir de ahí generarlo todo. Entonces, bueno, está claro cuando lo han conseguido, sobre todo en situaciones de llegadas, de triangulaciones, no ha habido oposición, pero bueno, cuando hemos sido capaces de defender en 5 contra 5 y sobre todo defendiendo esos espacios cercanos al aro y alargando sus ataques, creo que es ahí donde hemos sacado más rédito. Vale, y ahora respecto a la Copa, ¿ves algún equipo como favorito? Bueno, para mí es Valencia, claramente. O sea, no sé qué puede pasar en las semifinales y luego una posible final, pero bueno, por potencial, por recursos, por banquillo, yo creo que, no sé si la palabra es decir, está obligado a ganar la Copa, ¿no? Pero creo que es el favorito. ¿Y alguna jugadora que crees que pueda destacar en esta Copa? Bueno, yo creo que Sancho lleva una temporada espectacular, Sancho Little, y bueno, realmente en competiciones de este tipo, una jugadora de su calidad y de su nivel, bueno, va a sumar tanto en la semifinal como en la posible final, que yo creo que puede ser la jugadora más destacada. No descartaría a Wouters tampoco. Yo creo que el juego interior de Ros Casares puede ser lo que decante la balanza. Y respecto a los otros equipos, ¿alguna jugadora que ves que pueda sorprender, digamos? Bueno, está claro que los 3 equipos, los otros contendientes, tienen jugadoras de calidad. Bueno, Salamanca está rehaciéndose un poquito de la eliminación de Euroliga, quizás el juego interior de Salamanca también, pero bueno, yo en el exterior quizá como lo veo un poquito más debilitado, ¿no? Rivas quizá destaco más el bloque, o sea, las jugadoras, las 6-7 habituales que suelen jugar, pero que, bueno, con sus toques de Asia Jones, Ana Cruz y tal, mantienen un buen nivel, sobre todo defensivo, se destacaría más el bloque. Y en Girona, bueno, pues tampoco sé muy bien en qué momento llega a la Copa. Quizás la ilusión y el ser la primera vez que participan haga superar un poco, bueno, pues que quizás no estén en su mejor momento, que han perdido a Morris hace un mes y medio. Bueno, quizá un poco, está claro que es el equipo que no tiene ninguna obligación y para ellos ya es un premio estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que las mejores jugadoras de la Copa o el MVP va a salir un poco entre Sancho y Wouters. Y ya para finalizar, bueno, el Celta es un histórico, ¿no?, de la Copa cuando era a 8. ¿Qué opinas de este formato que es a 4? Bueno, no nos gusta, pero no nos gusta, respetando la decisión que en su momento tomó la Federación de reducirla a 4, porque para los equipos de la clase media-baja de la Liga Femenina estar en la Copa era un premio, siempre había sido un premio, era incluso a veces el objetivo que tenías en la temporada, ¿no? Si conseguías ganar 4 o 5 partidos en la primera vuelta ya te marcabas como objetivo estar en la Copa. Bueno, ese premio ahora no lo tenemos, o sea, se habló mucho hace 3 o 4 años que se tomó la decisión, si era conveniente, si no. La Liga Femenina se está partiendo en 2, están quedando los 3 equipos de Euroliga y bueno, alguno que está por ahí cerca, y el resto de equipos que tenemos un objetivo de no descender, pero también hay otros equipos que tienen la salvación ya desde Navidades ganada, como puede ser Sóller o Canarias y tal, y bueno, realmente tampoco tienen demasiados alicientes y la Copa antes sí era un aliciente. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.